Mi nombre es Jorge Baclini. Bueno, vamos a grabar una serie de videos que luego se van a complementar con una clase o con una charla que vamos a dar el 25 de noviembre sobre lo que es específicamente la evolución histórica de la teoría del delito. Aquí la idea es hacer una presentación en distintos videos. Esta primera charla vamos a hacer una introducción de lo que son los lineamientos históricos de la evolución de la teoría del delito. Cuando hablamos de la evolución histórica de la teoría del delito, específicamente nos estamos refiriendo a todo el desarrollo que ha tenido la teoría del delito en los últimos 200 años, básicamente a partir de el nacimiento del derecho penal liberal con la escuela clásica italiana, allá con Carrara, con Carmignani, con Beccaria y todo el desarrollo que ellos hicieron, y luego trasladado específicamente todo este desarrollo a la escuela alemana, sobre todo a la dogmática alemana, que fue la que logró potenciar específicamente la teoría del delito. Lo primero que hay que remarcar es que vamos a hablar de 200 años de historia. En estos 200 años de historia vamos a hacer mucha referencia a autores alemanes, por eso va a aparecer también de que estamos hablando de la historia del derecho penal alemán, pero bueno, un poco el gran desarrollo dogmático de teoría del delito se da en Alemania, más allá de que Italia ha hecho grandes desarrollos, que Italia y Francia también, y que España ha hecho grandes desarrollos. No obstante, la influencia alemana es muy importante. En España, porque todos los autores españoles con la llegada de Franco se fueron a Alemania y estudiaron allí, y allí se forjaron y estudiaron con los autores alemanes, es decir, hay una fuerte influencia. Entre nosotros la influencia alemana es muy importante también, a pesar de que también hay influencia italiana, fundamentalmente la dogmática alemana, porque casi la mayoría de los autores han ido a estudiar Alemania, desde la escuela más tradicional, desde la creación del código, hasta los autores clásicos como Núñez, como Fontamalestra, como Soler, han ido o han tenido mucha presencia alemana, y los autores actuales con mayor preponderancia actualmente, entre ellos Zaffaroni, Dona, Bacigalupo y el mismo Sansinetti, tienen muchísima trayectoria y desarrollo en Alemania. Para empezar a hablar de la teoría del delito, también es importante que remarquemos una coincidencia específica que existe para poder hacer este desarrollo. Nosotros vamos a ver 6 o 7 modelos de escuelas de teoría del delito, pero básicamente para llegar a este entendimiento de que existen distintas escuelas, partimos de la base específica y puntual de un concepto de delito que hoy es receptado y aceptado por casi toda la doctrina: acción típica, antijurídica y culpable. El problema, y de allí las distintas teorías, está dado por cuál es el componente de cada uno de estos elementos, cuál es la relación entre todos y cada uno de estos elementos, y cuál es el fundamento filosófico que es en función del cual se hace el desarrollo del componente y de la relación de todos estos componentes que tiene la teoría del delito. Sentada este lineamiento general, nos vamos a centrar específicamente, antes de hablar de los distintos modelos, dentro de los cuales vamos a desarrollar el modelo clásico, el modelo neoclásico. Vamos a hacer una breve mención del nacimiento de la escuela de los elementos negativos del tipo. Vamos a hablar de la escuela final de la acción. Vamos a hacer mención de la escuela ultra subjetivista con Armin Kaufmann. Vamos a hablar luego del funcionalismo y sus distintas vertientes: el funcionalismo moderado, si se quiere, de Roxin, un funcionalismo más extremo de Jacobs, y vamos a presentar el funcionalismo conflictivo de Zaffaroni para presentar el modelo nuestro desde Argentina, con una creación bastante importante y, por cierto, interesante. Antes de penetrar a hacer ese análisis, también vamos a hablar de algunas problemáticas actuales que presenta la teoría del delito, que si bien son muchas,
algunas son siempre las mismas, sobre las cuales la teoría del delito aún no ha podido superar distintas problemáticas. Hay algunas problemáticas que creo que son interesantes para tenerlas siempre en cuenta y en mente, porque generan muchísima influencia específicamente en el desarrollo de las problemáticas actuales. La primera y gran problemática de la teoría del delito es la acción y el resultado como componentes del injusto. El injusto es objetivo, resultadista, o es subjetivo, es de valor de acción. Es la voluntad de la persona en contra de la norma, desde una perspectiva, si se quiere, hasta ética también. Esta situación es una situación que tiene encerrado desde momentos históricos hasta la actualidad a todo el derecho penal. Si bien es cierto que hoy existen más componentes mixtos, o hay una aceptación de que el injusto es mixto, objetivo y subjetivo, la discusión sobre la preponderancia de cada uno de estos elementos es todavía un poco materia de discusión. Ya históricamente decía el emperador Adriano: en las malas acciones decide la voluntad y no el resultado, como queriendo remarcar que lo más importante era el disvalor de acción. Es una discusión entonces que nos tiene atrapado y que tiene atrapado al derecho penal ya desde hace muchísimo tiempo. Cierto es también que entre nosotros la discusión se centra más en el aspecto objetivo, porque desde nuestra Constitución Nacional somos más resultadistas en nuestros ámbitos de Latinoamérica, por una influencia más importante, si se quiere, de la escuela italiana y en cierta parte de la escuela española. El segundo elemento de discusión es las capacidades individuales del autor. ¿Dónde se ubican las capacidades individuales del autor? Tanto en el delito imprudente como en el delito doloso. Hablamos de capacidades individuales del autor cuando el autor supera en mayor o menor medida la media. El conocimiento que se va a exigir es el conocimiento del hombre medio, del hombre medio social. ¿Qué pasa cuando tenemos un experto médico, un experto conductor, por ejemplo, un delito imprudente, o tenemos una persona que está por debajo de esa relación media? ¿Dónde lo analizamos? La discusión tradicional, que ubicaba el dolo y la culpa en la culpabilidad, lo analizaba también en la culpabilidad. También luego, con los primeros nacimientos de la culpabilidad normativa, es analizado como parte de la culpabilidad, como índice de mayor o menor reproche a los fines de la imposición de pena. Sin embargo, con el finalismo y con Belsen, al trasladarse el dolo y la culpa a la tipicidad, empieza esto a ser un problema concreto, ya que se traslada a la tipicidad. Y por cierto, esta posición es la que mantienen los funcionalistas, tomando en cuenta entonces que las capacidades individuales del autor están hoy en la tipicidad. La discusión se centra hoy es si está en la tipicidad objetiva como parte de los criterios de imputación objetiva, o en la tipicidad subjetiva como parte de la imprudencia o como parte del dolo. Esta sería la segunda discusión. La tercera discusión, y yo creo que quizás esta es la discusión central, la discusión más importante, es el error y sus consecuencias. ¿Dónde ubicamos el error? Sabido es que a la par de la existencia de elementos subjetivos que reconocen elementos objetivos, vamos a encontrar la posibilidad de error. Quiero decir con esto que si nosotros consideramos que existen solamente un aspecto objetivo, por ejemplo con la escuela causalista, que entendía que el injusto era objetivo, los errores se iban a encontrar en el momento subjetivo, que era la culpabilidad. En función de esto, lo que hoy se conoce, y yo digo que el error es la principal consecuencia de la teoría del delito, y en consecuencia, si uno analiza por qué tanto movimiento dogmático en la teoría del delito, una de las cuestiones más importantes es el error. En el error encontramos la teoría unitaria del error, que es una teoría que ya ha sido un poco dejada de lado, que era la que sostenían la escuela causalista y neocausalista. Estos ubicaban el aspecto subjetivo en un solo momento, que era en la culpabilidad. En consecuencia, todos los errores se encontraban en la culpabilidad. De allí es que se llame teoría unitaria del error.
y allí se dividía o se encontraba entre error de hecho y error de derecho. El error de hecho invencible eliminaba la culpabilidad y el vencible eliminaba la culpabilidad dolosa y dejaba el remanente culposo si había un tipo penal equivalente. Mientras tanto, el error de derecho en principio no excusaba, luego por las graves consecuencias que esto genera, sí se admite la excusación y se divide entre error de derecho penal y error de derecho extrapenal. El error de derecho penal no excusa y el error de derecho extrapenal tiene las mismas consecuencias que el error de hecho. Pero la mayor evolución se da con el finalismo y las escuelas funcionalistas, que al trasladar el dolo y la culpa y el aspecto subjetivo del delito a lo largo de todo el injusto, nos van a generar distintos momentos de evaluación del error. Y así vamos a encontrar el error de tipo a nivel tipicidad y el error de prohibición a nivel culpabilidad. El error de tipo, que también comprende los errores en la causalidad, se va a estar dando o va a estar dado básicamente por si es vencible, si es invencible elimina la tipicidad y si es vencible elimina la tipicidad dolosa y deja el remanente de la tipicidad culposa si hay tipo equivalente. Mientras tanto, el error de prohibición, que es la errónea captación por parte del sujeto que se encuentra en una situación prohibida, creo que me encuentro en una situación permitida porque tengo una errónea captación de la norma o porque me encuentro en una situación de permiso, se encuentra a nivel prohibición. Y allí vamos a encontrar el error invencible que elimina la culpabilidad y el vencible que reduce la pena, la sanción, con distintas consecuencias según ya también vamos a ir viendo. Hoy la discusión se centra en que para muchos autores los errores sobre la apreciación de las circunstancias objetivas de las causas de justificación se ubican como errores de tipo. Esta es otra de las consecuencias importantes que necesariamente hay que ir viendo. Una cuarta cuestión está dada con los límites entre el dolo eventual y la culpa con representación. Básicamente hoy, con toda la discusión de la creación de nuevos delitos dados a través de los delitos de peligro abstracto, que ya lo vamos a ver, y dados a través de los delitos imprudentes, fenómeno que se va dando en una expansión del derecho penal propia de situación crítica que se da a partir de la evolución de las sociedades modernas y de los riesgos que crean las sociedades modernas. Una de las discusiones que se centra es cuál es el límite del dolo eventual y la culpa con representación, sobre todo en los delitos que crean las grandes industrias o todo lo que son los accidentes de tránsito, del tránsito vehicular, los siniestros viales. Hoy hay una fuerte tendencia a que estos delitos vayan a ser o se encuentren como delitos de dolo eventual, porque pasa a entenderse que el dolo solamente tiene un solo elemento, no dos como nosotros entendemos, tiene solamente el elemento conocimiento, la representación, me represento del riesgo, del peligro creado, conozco el riesgo, el peligro creado, y esto entonces genera un desplazamiento de la culpa con representación hacia el dolo eventual. Para ser más claro, nosotros entendemos que el dolo tiene conocimiento y voluntad, se suprime la voluntad, el dolo pasa a ser solamente conocimiento, la culpa con representación tiene el mismo nivel de conocimiento que el dolo, en consecuencia el dolo eventual absorbe la culpa con representación. La quinta discusión se centra en los llamados delitos de peligro abstracto, que como ya vimos son delitos que empiezan a crearse en esta nueva tendencia legislativa de anticipar la punición, en esta llamada sociedad de riesgos, donde se genera una fuerte tendencia preventiva a generar imputaciones. Es decir, no solamente hoy estamos en la consumación y el momento anterior de la consumación, dado por el peligro de afectación del bien jurídico que sería identificado con el concepto de tentativa, sino que nos vamos colocando en momentos anteriores, generando delitos de peligro concreto primero y luego delitos de peligro abstracto. Repito, en una fuerte tendencia político-criminal de un derecho penal en expansión, previniendo la comisión de delitos. Y aquí la discusión central está dada por la distancia que está en la afectación al bien jurídico. Y esto hay que analizarlo específicamente para ver si colisiona o no colisiona con el principio de ofensividad
o lesividad que nosotros tenemos específicamente regulado en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, allí donde se prescribe las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, están exentas del poder de los magistrados y solamente reservadas a Dios. Y la sexta discusión, y aquí vamos a terminar este primer video, es una discusión muy actual que está dada entre lo que es la causalidad y la imputación objetiva. Hoy hay un fuerte desarrollo de todo lo que es la imputación objetiva a partir de los desarrollos específicos que hace Claude Roxin y todo el desarrollo posterior donde decimos que ha tenido una fuerte recepción la teoría de la imputación objetiva de Roxin, y el desarrollo ha llevado a que muchísimos autores vayan tomando específicamente cada uno un direccionamiento de cuáles son las causales de imputación objetiva. Básicamente la imputación objetiva es la creación de criterios objetivos y jurídicos de imputación, y se da entonces en un fenómeno de normativización, de valoración y normativización, en la cual se encuentra el derecho penal actual. El derecho penal empieza entonces a crear criterios para imputar objetivamente desde el plano jurídico un hecho a una persona, al autor del delito. Con esto se intenta entonces suplantar, con esta serie de criterios se intenta suplantar a la causalidad física, si se quiere, que era la utilizada por von Lise, en la cual la causalidad es un proceso ciego que sigue permanentemente y tiene un desarrollo permanente que no tiene ni principio ni final, y generaba muchísimos problemas de imputación, es decir, extendía la imputación a la persona que efectuó un disparo y lesionaba a otro en la pierna. Si la persona moría cuando iba en la ambulancia al hospital o moría porque el hospital se incendiaba, de acuerdo a la causalidad objetiva, tenía responsabilidad a nivel tipicidad, y esto se cortaba recién a nivel culpabilidad, porque allí estaba el dolo y la culpa. Con Belsen es cierto que esto mejora, porque al utilizar la teoría de la equivalencia de todas las condiciones, considera todas las condiciones equivalentes a partir del juicio de supresión, que después lo vamos a ir viendo específicamente. Pero como Belsen trae el dolo y la imprudencia al momento de la tipicidad, el análisis lo corta antes. Sin embargo, todo el desarrollo actual entiende específicamente de que aún antes del tipo subjetivo podemos cortar o debemos cortar las imputaciones, sobre todo en el tipo objetivo. Entonces empezamos a analizar la acción, y en la tipicidad objetiva, cuando vemos que no hay un criterio objetivo de imputación, necesariamente tenemos que cortar nuestro análisis. Este es un desarrollo que yo entiendo que es muy importante y que facilita en muchos aspectos, como limitante del poder punitivo, facilita muchísimamente la interpretación. Bueno, aquí culminamos nuestro primer video.